primero vamos a hablar de las proporciones. Estas son las proporciones que John Sheehan, cuando escribió su libro de la nueva tipografía, pues propuso como buenas para hacer un libro. Y entonces tenemos la proporción A es de 1 a raíz de 5, de 1 a 2, que sería, la C, acá está, de 5 a 9, la D de 1 a raíz de 1/3, la E de 3 a 5, la F de 21 a 34, que es la proporción áurea, ¿no? Pero había que ponerlo más complicado. Y luego, así sucesivamente. Entonces, esos fueron como los cánones del siglo XX de las proporciones que, según Sheehan, había que utilizar. Entonces, vamos a recordar, porque espero que todo el mundo lo sepa, las 3 proporciones más utilizadas. La proporción de 1 a 1.5 o de 2 a 3, que fue la proporción medieval, y aquí viene cómo trazarlo. Todo se sale de un cuadrado, y de ese cuadrado se traza un círculo, se saca una línea para acá, y tenemos una proporción de 2 a 3. Tenemos la proporción de 1 a raíz de 2, que sería la proporción de 1 a 1.414, y que se llama el módulo áureo tipográfico. Y fue la proporción que usaron los cubistas cuando hicieron su primera exposición. Todo el mundo pensaba que estaba en sección áurea, pero no, estaba en 1 a raíz de 2, o 1 a 1.414. ¿Cómo se traza? Trazas el mismo cuadrado, le trazas una diagonal, que ahí está la raíz de 2, y lo subes para tener el rectángulo de esta proporción. Y el tercero, que todos conocemos, es la proporción áurea, que es del 1 a 1.618. ¿Cómo la trazamos? Del mismo cuadrado, sacamos la mitad del cuadrado, le sacamos la diagonal y de ahí la hacemos, es la forma más fácil de trazar rectángulos armónicos, digamos, con las 3 proporciones más utilizadas en el diseño gráfico. Y aquí tenemos la relación entre las 3. Entonces vemos que la raíz de 2 es la más achaparrada, ¿no? Y luego viene la de 2 a 1 o de 3 a 2, que es la de los libros medievales, y la sección áurea, que es la más larga. Entonces, dependiendo de el tamaño del papel, el tamaño de lo que vayamos a hacer, el tamaño del libro, utilizaremos una de estas proporciones o estarán hechas en una de estas proporciones. Entonces, en el siglo XIII, Villard de Honnecourt salió con que había que hacer las páginas con estas proporciones. Que bueno, siglo XIII, no estamos hablando del siglo XX como lo empezamos a hacer ahora. Entonces, Villard de Honnecourt decidió que había que dividir la página en segmentos. Y esos segmentos nos iban a dar unos márgenes. Pero no quedó del todo claro ni de todo completa la explicación de Villard de Honnecourt. Entonces, comienza el canon de Van den Graaff, que lo hizo Van den Graaff en el siglo XX, donde estudió las proporciones de los libros medievales. Y entonces, para empezar, tenemos unos márgenes de 2, 3, 4 y 5 proporcionales, y 6, perdón, proporcionales, y estamos dividiendo esto, si se fijan, como Villard de Honnecourt. Y con eso vamos a sacar el tamaño de la caja donde se escribía. Ese tamaño de la caja, es usando el método de Honnecourt, perdón, encontrar igual el área
del texto. Y esto es haciendo una división de 12 partes. Entonces, lo que hicieron, y se los voy a regresar, Conecourt dividía en partes, dividía en tercios, séptimos, novenos, etcétera, que luego se hicieron doceavos. Todo el mundo metió la mano en la explicación de estos diseños. Ahora, tenemos el canon de Jean Schichold, principios del siglo XX, esto es como del año 57, creo, y de Rosarivo, un señor argentino que sacó que lo bueno eran los novenos, que había que dividir la página en novenos, mientras que Jean Schichold sacó las diagonales como Van den Graaff, y entonces sacaron esta idea de que el largo o la profundidad de lo escrito tendría que ser del mismo tamaño del ancho de la página para tener una proporción armónica. Y bueno, este también es un canon de Schichold que sacó y decidió que no le servía lo suficiente como que este le servía mejor, pero no significa que esto no se haya hecho. Este rectángulo de texto es más largo, si lo alcanzan a ver, que que es más corto. Bueno, con esto que Schichold prefirió y Rosarivo usar este tipo de proporciones que nos daban un texto en sección áurea, mientras que nos daba un texto con una proporción de 2:3. Y bueno, y este era otro sistema para sacar un texto en proporción áurea. Y entonces ahí va. Vamos a hablar del Catolicón. El Catolicón se escribió en 1286. Se llamaba Summa Grammaticalis y lo escribió Johannes de Balbus. Entonces, aquí tenemos Lo importante de este libro es que fue un libro muy, muy importante manuscrito y un libro muy importante impreso porque lo imprimió Gutenberg. Entonces, esto es parte del libro de Gutenberg. Lo imprimió en 1400, déjenme ver si me acuerdo, 1460 y tantos. Pero bueno, ese es el Catolicón. Este es el colofón del Catolicón, que dice: este noble libro Catolicón fue impreso y terminado en el día de la encarnación del Señor del año 1460, con la ayuda del Altísimo, a cuya voluntad las lenguas de los niños se desatan, y quien a menudo revela el humilde lo que oculta el sabio. En la generosa ciudad de Maguncia, de la insigne nación alemana, que Dios con su clemencia ha tenido la dignación de concederle la sublime luz del genio y la libre gracia de elevarse y hacerse ilustre sobre todas las otras naciones de la tierra, sin el auxilio de caña, estilo, pluma, sino por el maravilloso acomodamiento, proporción y armonía de punzones y tipo, la imprenta. Por tanto, a ti, Padre Eterno, a tu Hijo y al Gran Espíritu Santo, al Dios Trino y Uno, alabanza y gloria sean rendidos por la exaltación de la Iglesia. Nunca ceses de ensalzar a María Santísima, alabado sea Dios, y aquí de Deus gracias, alabado sea Dios. Entonces, por eso el Catolicón es el incunable por naturaleza, porque Petrarca y Boccaccio hablaron de él, ¿no? Vamos, es un libro desde 1286 y luego lo hicieron en el siglo XV. Entonces, es un diccionario y tiene que ver con la ortografía, etimologías, gramática, retórica, etc. Ahora, estos son los libros medievales de proporciones de 2:3. Todos los textos medievales, por lo general, van a estar de 2:3. Tenemos unos manuscritos, manuscritos y unos, a lo mejor unos impresos, por ahí una Biblia o algo, ¿no?
Pero todos los libros medievales van a tener un texto de proporciones 2:3. Y de ahí van a comenzar las iluminaciones. Aquí tenemos igual proporción de 2:3 con todo y la ilustración, la iluminación. Y bueno, y ahora les traigo como una cosa especial de viernes, los libros más famosos de la Edad Media, los originales. Tenemos Beowulf de 975 a 1010 y como veremos, no se ajustaron en la proporción de 2:3. Los cuentos de Canterbury de 1386. Tenemos el original y uno posterior, un poco posterior, ¿no? Con las miniaturas. Ahora no tiene. Vale, ahora qué pasa. Ahí están los cuentos de Canterbury. La leyenda del rey Arturo, existe este grabado. No tenemos fecha, no tenemos nada, nomás sabemos que del primer manuscrito existe este grabado. Y ahí está la mesa redonda con todos sentados. ¿No es fantástico? El Cantar de Roldán de 1070. El poema del mío Cid, que todos lo tuvimos que leer en secundaria, ¿no? Y bueno, de 1140, y nunca habíamos visto una página del mío Cid. El Cantar de los Nibelungos de 1230. Las Cántigas de Santa María del rey Alfonso X, el sabio. Son fantásticas estas cántigas. Y aquí aparece Alfonso X, el primero a la izquierda, y aquí aparece en medio. El Román del Arroz de 1230. Il Milione, que es la historia de Marco Polo, de 1271. Y ese es el libro original. Y tenemos una edición española que dice Cosmografía, breve introducción en el libro de Marco Paulo. Muy del estilo español. La Divina Comedia de 1308. La Divina Comedia. El Conde Lucanor de 1330. Juan Ruiz Arcipreste de Ita, de 1330 a 1340. Y como verán, bueno, pues unos estaban mejor escritos que otros. Y El Cancionero de Petrarca, de 1356 a 1355-56. Y ahora vamos a hablar sobre las miniaturas medievales. Los libros iluminados podían tener todo tipo de iluminaciones. Las más importantes y las que han sido más estudiadas han sido las miniaturas medievales, que medían aproximadamente 5,5 por 5,5 centímetros, como lo podemos ver aquí. Aquí no podemos ver nada porque no tengo un cursor. Entonces, lo que es de sorprender es el sentido del humor de los amanuenses medievales. Tenemos miniaturas como estas, y son en libros religiosos. O como estas, que uno jamás se imaginaría ver este tipo de miniaturas en un libro medieval. Tenemos estas otras. Entonces, vean que los monjes amanuenses de la Edad Media tenían mucho sentido del humor. Porque, bueno, vean el tamaño de la escritura aquí arriba y se pueden dar cuenta de qué tamaño eran estas miniaturas.
Aquí tenemos uno, los conejos deteniéndolos. Y bueno, son fantásticas las miniaturas medievales porque son inesperadas. Tenemos otro ejemplo como este. Y bueno, y aquí tenemos un detalle, el lado derecho de la miniatura de acá, ¿no? El cochinito que están descuartizando y lo enojado que está. Este está en el margen superior porque dice incipit, ¿no? Aquí comienza y tenemos el ángel durmiendo con el león. Osos, había todo tipo de criaturas, reales, ficticias, elaboradas, soñadas. eh, ujú. Tenemos el águila coronada tras el conejo, un señor con cara de triángulo, ¿por qué no? Y este que bien podía haber dado la idea para el Señor de los Anillos, ¿no? Tenemos este otro, como verán, unos estaban mucho mejor iluminados que otros, según la destreza de cada uno de los monjes. Herodes y los inocentes, y bueno, y tenemos cosas modernísimas como esta, de la Edad Media. Uh -huh.